Pues nada, primero muchas gracias por la invitación. Y la verdad que es un foro muy interesante, además hablando de administraciones públicas y de lo que podemos hacer. Y lo que os quería contar yo, o de lo que quiero hablar, si consigo que esto funcione, no. Eso es de la estrategia de datos en Lanbide, del presente y del futuro. Ha contado algo Nerea ya en la mesa, pero a mí me gustaría contaros un poco todo el proceso de transformación, un poco el contexto, por qué nos estamos preocupando por los datos en Lanbide, de dónde nos viene esta inquietud, contar un poco también qué tipo de datos utilizamos y por qué son importantes y cuál es la situación actual en términos de estrategia de datos y cuáles van a ser los próximos pasos y los próximos retos a los que nos enfrentamos. Bueno, en primer lugar, diré que estamos inmersos en un plan de transformación que afecta a todo Lanbide. Este es el plan Lanbide-Obechen. Al inicio de esta legislatura, desde el Departamento de Empleo, se diseñó la Estrategia Vasca de Empleo 2030. La Estrategia Vasca de Empleo 2030 se aprobó en abril de 2021 y, de alguna manera, lo que hace es prever o visualizar el futuro del mercado de trabajo en el País Vasco con objetivo 2030. Y es una visión ambiciosa. Se piensa en un mercado de trabajo que contribuya al desarrollo social, al desarrollo económico y sostenible y igualitario en Euskadi, un mercado de trabajo que ofrezca oportunidades de empleo de calidad y de equidad por la inclusión social y el desarrollo humano, y donde las políticas activas de empleo adquieren el carácter de derecho subjetivo, traduciendo esto como que las políticas activas de empleo serían el centro de todo el sistema vasco de empleo, dando respuestas adecuadas a las demandas y a las ofertas de las personas y de las empresas que actúan en el mercado de trabajo. Bueno, la estrategia identifica una serie de proyectos que son fundamentales para conseguir esta visión de mercado de trabajo. Y entre esos proyectos tractores se encuentra precisamente el plan Lanbide-Obechen, que quiere decir mejora, el plan mejora de Lanbide. Estarían también, por su influencia precisamente en Lanbide-Obechen, la Ley Vasca de Empleo y no sé si todos lo sabéis, pero desde Lanbide, servicio, que igual esto no lo he dicho desde el principio, pero es el Servicio Público Vasco de Empleo, también gestionamos la renta de garantía de ingresos y el ingreso mínimo vital. Por lo tanto, el cambio de la ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, que también es un proyecto tractor dentro de la propia Estrategia Vasca de Empleo, pues es uno de los elementos fundamentales. A partir de estas dos leyes, la Ley Vasca de Empleo está ahora mismo en fase de anteproyecto, pero se prevé que se va a aprobar en los próximos meses, y la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión ya se aprobó el año pasado. Bueno, pues a partir de con estos inputs y la idea, esa visión que queríamos del Sistema Vasco de Empleo, bueno, lo que hicimos es un proceso intenso de reflexión interna y diseñamos este plan Lanbide-Obechen. Este plan Lanbide-Obechen no solamente se fija en la transformación digital o en la adaptación a las leyes, es un cambio en la manera en la que concebimos los servicios dentro del propio Lanbide. El objetivo es conseguir un servicio público de empleo que dinamice y mejore la calidad del mercado de trabajo, que preste especial atención a los colectivos y a las situaciones más desfavorecidas y que pase de ser una organización que estaba centrada en la tramitación de prestaciones y en la gestión de subvenciones a una organización que preste servicios. Por lo tanto, ¿en qué estamos pensando? En una organización que pone de nuevo a la ciudadanía y a las personas y a las empresas en el centro. La propia Estrategia Vasca de Empleo también pone las políticas activas de empleo al servicio de la ciudadanía y de las empresas. Pues esto es un cambio, es volver a pensar en las personas, en los clientes, en nuestros clientes, si vemos, digamos, con esa perspectiva más de negocio, pensar en los clientes a la hora de prestar los servicios.
Y para esto tenemos que hacer diferentes cosas. Por un lado, mejorar los servicios que ya prestamos y cómo los prestamos. Tenemos que mejorar el sistema, el modelo de intervención que tenemos, el modelo de intermediación entre empresas y personas, el modelo de formación, incluso el modelo de prospección con las empresas. Tenemos para ello que también acometer una transformación organizativa importante. En esa transformación organizativa estamos reorganizando áreas, estamos reorganizando las oficinas, estamos reorganizando los propios servicios centrales y todo ello acompañado de un proceso de transformación digital, que no de digitalización. Cuando digo transformación digital me refiero a un proceso en el que la organización cambia y las personas que forman parte de la organización cambian con ella. No simplemente es la adopción de tecnología, esto ya lo habéis comentado en diferentes momentos de la mañana. Esta transformación digital sirve también como palanca. Sirve como palanca para permitir precisamente esa transición de ese modelo de gestión de prestaciones, de gestión de subvenciones, en un modelo de prestación de servicios. Es en esta parte de la transformación digital y impregnando también el resto de transformaciones necesarias donde surge la necesidad de implantar una cultura del dato, de forma que todas las actividades que se realicen en Lanbide produzcan un retorno informativo de valor que permita evaluar, entender y enriquecer el servicio que se presta, ¿vale? Y esto nos lleva a hablar de los datos en Lanbide. ¿Para qué nos van a...? Los datos en Lanbide son un recurso estratégico. Siempre lo han sido, siempre lo han tenido que ser, pero todavía esto es más importante en un mundo altamente digitalizado, donde tenemos muchísima información. Los datos son la materia prima del conocimiento. ¿Y qué nos permiten? Nos sirven para incrementar precisamente el valor añadido de los servicios que prestamos. ¿Cómo? Mejorando nuestra capacidad de anticipar y de planificar. Los datos son fundamentales si queremos planificar una intervención. Por ejemplo, si estamos pensando que Euskadi se enfrenta a un reto digital muy importante en los próximos años, estamos pensando que habrá que adaptar las competencias de las personas y que, por lo tanto, tendremos que adaptar los cursos formativos que realizamos para estas personas. ¿Qué tipo de formación se van a requerir? Si tengo datos, puedo empezar a pensar en qué tipo de formación se va a necesitar para estas personas, ¿vale? Pero no solo eso, también los datos nos ayudan a mejorar el diseño y la prestación de los servicios, permitiendo mejorar las dinámicas, entendiendo mejor qué es lo que hay detrás, agilizando los procesos y adaptándolos mejor a las necesidades de la ciudadanía y de las empresas. Y, de nuevo, volviendo a un ejemplo, imaginar que empezamos diseñamos un plan de empleo y formación para precisamente esas personas que tienen que incorporarse al mercado de trabajo. ¿A quién lo dirigimos? A todas. Los recursos son escasos. Nos centramos mejor en las personas donde más impacto va a tener, pero ¿qué impacto tiene realmente esta formación y estos programas de empleo y formación? De nuevo, tener datos nos ayuda a definir hacia quién podemos dirigir determinadas políticas de una manera más efectiva. Por último, también lo que nos permiten los datos es evaluar y monitorizar los resultados de manera que estemos en un proceso de mejora continua. Volviendo otra vez a este programa, imaginar que este programa ha funcionado, este programa de empleo y formación funciona bien durante un par de años. Y de repente pues empieza a generar las encuestas de satisfacción, nos dicen que no, las personas no están contentas, las personas no se incorporan al mercado laboral. Bueno, si tenemos datos podemos analizar por qué esto es así y podemos rediseñar la actuación política que hemos diseñado inicialmente y podemos ajustarnos y adaptarnos a las nuevas necesidades, ¿vale? Dicho esto,
Claro, lo que tenemos en Lanbide es una cantidad de datos, digamos, ingente, de alguna manera, porque tenemos datos propios de nuestros propios registros, tenemos registros de demandantes de empleo, registros de desempleados, registros de empresas como centros especiales de empleo, como empresas de inserción. Tenemos los datos que se van generando por la gestión de los propios servicios y de las propias subvenciones o prestaciones que damos a las personas y a las empresas, que vienen además cada uno de diferentes aplicativos y muchas veces con diferentes formatos. Tenemos además fuentes externas y en este caso tenemos fuentes externas a través de interoperabilidad. Por ejemplo, tenemos datos de acceso a datos de seguridad social, por ejemplo, vidas laborales o contratos, etcétera. Pero también tenemos algunos datos de diputaciones por interoperabilidad o de ayuntamientos, etcétera, padrones, etcétera. Pero además utilizamos datos estadísticos que produce, por ejemplo, Eustat o el INE o otras organizaciones. Es decir, tenemos datos de muchos tipos, cada uno reportado de diferentes maneras y digamos, con un grado, con una manera de recogerlos y de reportarlos muy diferente. Por lo tanto, si lo que queremos es explotar al máximo el potencial que tienen estos datos, lo que tenemos es que gobernarlos y tenemos que gestionarlos eficientemente, de manera que podamos disponer del dato adecuado, del dato preciso que necesitamos, justo cuando lo necesitamos y en la forma en lo que necesitamos. Tenemos que pasar de esa maraña de datos a una manera o a una estructura, a una sistematización que nos permita acceder a esos datos de una manera amigable, ¿vale? Vale. Para ello necesitamos contar. Esto lo podemos ir haciendo un poco a salto mata, que es un poco como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero realmente la única manera de gobernar toda esta cantidad de datos es teniendo una estrategia de gobierno de datos. Un poco, lo han comentado en alguna ponencia esta mañana, se necesita una estrategia de gobierno de datos antes de poder gestionar los datos. Esta estrategia de gobierno de datos tiene que buscar la valorización y de tal manera, de esos propios datos, de tal manera que podamos ir definiendo y lanzando programas de gobiernos de datos, proyectos de gobiernos de datos que definan las reglas, la organización y los procedimientos a lo largo de todo el ciclo de vida del dato, ¿vale? Y dicho esto, pues paso a contaros un poco qué es lo que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, digamos que la necesidad de tener una organización basada en los datos surge de la propia dirección. Impulsamos esta iniciativa en 2022 porque pensábamos que era muy importante. Muchas veces, bueno, yo vengo del mundo académico, me dedicaba a la investigación de mercado de trabajo. En la investigación es muy importante la calidad del dato y me parece que en la administración pública también, a la hora de diseñar y de evaluar políticas, esto tiene que ser fundamental. Pero nos encontrábamos pues, en una situación un poco, digamos, variopinta, en la cual sí que teníamos muchos datos, pero muchas veces pues, no coincidía lo que pedíamos con lo que queríamos, porque no teníamos esta especie de lenguaje común que se ha hablado también, que tenemos que desarrollar. Muchas veces el dato cambiaba en un momento, o si lo medíamos en el momento siguiente, porque estábamos midiendo cosas ligeramente diferentes, pero no éramos conscientes. Muchas veces se hacía trabajo doble porque no se sistematizaban esos procesos de reporte de datos. Bueno, en definitiva, desde la propia dirección veíamos que era muy difícil responder incluso a la sociedad, a las necesidades que tenía la sociedad, que demandaba también información por nuestra parte, si no contábamos con una estrategia, con un gobierno del dato. La tecnología digital, la inteligencia artificial, machine learning, ya los algoritmos. O sea, al final se alimentan de datos, nos ayudan, nos pueden ayudar mucho, pero si no tenemos datos de calidad, es
no me acuerdo, esto solía decir la antigua directora de Lanbide, que era como meter carne de pata de cordero en una máquina para hacer salchichas gourmet. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? No, si el material no es bueno, no vamos a conseguir tener buena calidad tampoco en el producto que obtengamos. Así, uno de los proyectos que se recogía en Lanbide Ovechen era precisamente el de gobernanza del dato al servicio de la evaluación y la analítica, que consiste en la definición de un modelo que permita conocer y documentar todas las actuaciones realizadas y gestionar todos los datos que ya se recogen para poder evaluar de forma crítica la aportación de valor de las diferentes políticas de empleo. Bueno, y en esta dirección es donde hemos empezado a dar esos primeros pasos. No lo hemos hecho solos porque necesitábamos un poco de ayuda. En esto nos han ayudado Telefónica y Desidedatum, que están por aquí. Y bueno, nos han acompañado en esta primera fase. Primero, ¿cómo? Pues realizando un diagnóstico sobre la situación del Gobierno del Dato en Lanbide. Es importante saber dónde estamos para saber a dónde queremos ir. Segundo, ayudándonos a elaborar una estrategia, una hoja de ruta para seguir avanzando. Y tercero, pues iniciando el camino, como decía Nerea, con un caso de uso, empezando a andar, porque si no, todo se queda en papel. Algunas cosas que han salido, bueno, pues en primer lugar, el diagnóstico. Bueno, no partimos de cero. Digamos que tenemos un nivel 2 de madurez en la escala DAMA, quiere decir que es repetible. Es decir, tenemos algunas cosas que son importantes. Tenemos un gobierno de datos emergente. Tenemos algunas herramientas técnicas, tenemos, por ejemplo, un sistema de Business Intelligence, tenemos diferentes data lakes, pues tenemos algunas herramientas. Tenemos algunos roles y procesos definidos, por ejemplo, tenemos una de las personas que está acreditada por DAMA, tenemos esa suerte de tener a Nerea en nuestra plantilla y también contamos con que hay una concienciación progresiva de la importancia de la calidad de los datos. En diferentes servicios nos vamos dando cuenta de que los datos son importantes. Entonces, bueno, no partimos de cero, pero el camino es largo. Nos queda mucho para llegar a un nivel optimizado, si es el que tenemos que llegar. En cuanto a la estrategia, las dimensiones en las que quizás menos hemos avanzado en el diagnóstico son las de sensibilización interna, las de concienciación de la importancia de los datos. Muchas veces lo que ocurre en las plantillas, y nos ocurre en la nuestra, es que parece que pasar de una situación en la que los datos simplemente se utilizan y no hay unos criterios de calidad, no hay nadie que sea responsable de la calidad del dato, los datos ya los gestiono yo, una vez que los produzco los gestiona otro, pasar de esa situación a una situación en la que cada uno es responsable de los datos todos somos responsables de los datos que generamos y todos tenemos que gestionarlos conjuntamente, se ve como una carga y hay que vencer esa resistencia, porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, de hecho, esto lo que hace es aligerar las cargas de trabajo que tienen las propias personas que participan en los procesos. Y digamos que cuesta verlo porque inicialmente sí que es un esfuerzo. Definir esos glosarios, definir ese lenguaje común, detectar dónde están los errores, supone una implicación de todos los equipos. Supone que el equipo cambie también la manera de pensar. La inversión la ves en el corto plazo, el rendimiento lo ves en un poquito más de largo plazo, cuando después no vayas a tener tantos problemas a la hora de reportar, a la hora de analizar, a la hora de seguir la iniciativa. Pero esta reticencia hay que, digamos, que vencerla, ¿no? Y pasar también pues, de esa cultura de mis datos a nuestros datos, donde las responsabilidades están bien definidas, donde se siguen reglas y normas consistentes que minimizan los riesgos y minimizan los problemas y donde la calidad se gestiona a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. No solamente… Yo creo que me estoy acabando de tiempo.
Vale. Bien. Bueno, sin más, dos cosas más quiero mencionar. No me voy a meter en la visión, tenemos desarrollada una visión, hay una serie de beneficios para la ciudadanía, una serie de beneficios para la organización, que ya los hemos comentado un poco. Sí que querría mencionar que en el caso de uso nos ha servido para poner en valor la aplicación del gobierno del dato para testar una herramienta que hemos utilizado, que es Anjana, con la que estamos contentos, y para dotar al AMBIDE de sus primeras políticas, procedimientos y guías. En ello estamos todavía y en ello seguimos avanzando. Aquí os dejo dónde estamos, qué queremos hacer y a dónde queremos ir. Y sin más, un par de reflexiones finales. Es que el proceso es largo y requiere del apoyo sostenido desde la dirección y la conformación de equipos estables que impulsen el cambio. Transformar las organizaciones es más complejo que transformar la tecnología y, por lo tanto, hay que ser pacientes. Y luego, que es importante seguir avanzando en la dirección adecuada. No se puede perder la cadencia de acuerdo a esa estrategia establecida, aunque sea con pasitos pequeños. Y nada, termino. Bueno, ya me ha salido. Bueno, yo no sé si lo tienes, ¿vale? Pues tuve la suerte de traducir el libro de Bob Seiner, No Invasive Data Governance. Había una reflexión muy chula que yo siempre le digo a las empresas, y la data governance es un proceso, no es un programa, ¿no? Y cuando traduzco el libro de Bob me dice, no decirle esto porque se asustan, ¿no? Dice, un proceso, una cosa infinita. Bueno, ahí por lo demás, todo lo que está escrito en el libro de Bob Seiner lo comparto y es un libro interesante. Luego, agradezco a Anjana, porque claro, Anjana patrocina del evento y me ha dado la posibilidad de tener hoy con nosotros Maite. Y entonces sí, un agradecimiento también a Anjana. Y luego nada, mochila de frikis, que pero, a ver, yo os doy camiseta y todo, pero luego quiero ver el LinkedIn. O sea, endorsement, o sea, está un summit, Yo lo que digo siempre, si os ha gustado, decirlo, si no, callaos. Muy fácil. Bueno, camisetita y mochilita, con esto a la oficina, ¿vale? Que luego Nerea me lo dice. Una L, bueno, pero lo decimos en silencio, ¿vale? El tema de las tallas es dato ya personal, ¿vale? Pues entonces esto ya GDPR. Vale, pues entonces